Aquí ya tenemos la planilla lista para poner los parámetros en la generación de números aleatorios a través del método congruenciales, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es llenar aquí el caso y los parámetros. En el primer caso nos pedían n igual 7, este número que era grande pero lo vamos a dejar en chico para poder entender cómo se genera la secuencia. 7, en el segundo caso es 13, en el tercer caso es 23. El C es 0 para todos. El A, que es el multiplicador, es 5, 12 y 5. Y la semilla la dejamos definida en 1 para todos. De esta manera, lo primero que hay que hacer en el método congruencial es definir la semilla, que la vamos a copiar de los parámetros, y posteriormente definir el siguiente número. Vamos a partir con la primera parte de la fórmula sin el residuo para entender cómo se generan los números. Esto es, el número siguiente es igual al número anterior por el multiplicador. En este caso vamos a fijar el valor de la fila para poder moverlo hacia los distintos casos, más el incremento, que si bien hay que ponerlo en la fórmula, en este caso suma 0, uno lo podría obviar, pero lo vamos a dejar para completud del ejercicio, ¿ya? Si se fijan acá, da 5, o sea, todavía más chico que 7, así que todavía no se ve el reflejo de no haber puesto el residuo en la fórmula, pero a la medida que va creciendo va generando cada vez números más grandes, ¿ya? Lo que nos interesa de este número no es este en particular, sino que el residuo con respecto a dividir por el m, el módulo. Y para eso en Excel existe una función que se llama residuo con respecto a un cierto divisor. En el 5 se va a ver igual, pero cuando yo baje esta fórmula, el 25 me va a dar el resto de dividir por 7, que es dividir por 7 cabe 3 veces, sobran 4, y eso le da un 4. Y así sucesivamente. Y de esa manera va a ir iterando siempre en valores dentro del rango entre 1 y 7. ¿Ya? Si se fijan, la secuencia en este caso es 1, 5, 4, 6, 2, 3 y volvemos a 1. Es decir, tomamos todo el espectro de valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera aleatoria. Después, el número aleatorio uniforme entre 0 y 1 que queremos es dividir esto por n, o sea por n, en este caso sería 7. Veamos el caso 2. El caso 2 tiene una semilla 1 también, y esta semilla la vamos a multiplicar. Ahora multiplicamos por 12 y vemos el resto dividir por 13. Me da 12, después me da 1. Y como ya volví al mismo número inicial, nuevamente me va a tener que dar 12 y 1. Fíjense acá, este es el mismo algoritmo, pero en este caso no pareciera aleatorio. O sea, uno ve 1, 12, 1, 12, 1, 12, es sumamente predecible el número que viene. Si hay un 1, viene un 12, un 12 viene un 1. ¿Ya? Entonces, si bien estos números pseudo-aleatorios generan cierta secuencia, depende de los parámetros de uso, si parezcan o no parezcan aleatorios, ¿ya? Ahora vamos a ir al caso 3. En este caso, obtenemos una secuencia que toma valores, parte del 1, y el 1 se vuelve a repetir recién en el 22, o sea en el I22. Esto quiere decir que toma los 22 valores posibles dentro de la secuencia general. Toma del 1 al 22, que son todos los valores posibles que están en el conjunto del 1 al 23, porque 23 es el módulo y siempre vamos a obtener valores menores a 23. Entonces la pregunta acá es, que se nos hacía en el ejercicio, ¿qué podemos decir respecto a los números generados? La respuesta a esa pregunta, pasando al caso 2 y 3, que genera más números aleatorios, es que los números generados en el caso 2 no aparentan ser aleatorios,
No así en el caso 3, que usa el periodo máximo posible que podría tener. ¿Ya? Aquí tiene un periodo cortísimo, se repite inmediatamente. Aquí tiene un periodo de 22 números, o sea que después de 22 números recién se repite, después de pasar del 1 hasta el 22. Por lo tanto, los parámetros que obtenemos son condicionantes de cuál va a ser el periodo que yo obtengo. ¿Ya? Y vamos a ver ahora con qué conjuntos de parámetros podemos obtener el periodo máximo. Y la siguiente pregunta del ejercicio es: ¿qué pasa si cambiamos la semilla? Vamos a cambiar la semilla a un valor 2. Y fíjense que si cambiamos a un valor 2, lo que sucede es que partimos ahora del 2, pero vamos a recorrer el mismo periodo. O sea, vamos a recorrer nuevamente 22 números antes de llegar a repetirse la secuencia. Y aquí vamos a recorrer un número antes de repetirse. Y aquí lo mismo, parte del 2 y también recorre los 6 números entre el 1 y el 7 antes de repetirse. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a este ejercicio. Retomando el ejercicio ahora en la presentación, podemos ver que aquí están expresadas las mismas conclusiones que sacamos de la planilla. Es decir, que el caso 1 y el caso 3 alcanzan su periodo máximo y el caso 2 tiene un periodo corto, un periodo de 1. Entonces la pregunta viene a ser: ¿de qué manera podemos obtener este periodo máximo? El periodo máximo que podemos alcanzar en una secuencia siempre va a ser el m, que es el divisor, menos 1, porque es la mayor cantidad de valores que podemos tener antes de repetir un número y entrar nuevamente en el loop de la secuencia. ¿Ya? Entonces la respuesta a esto es cuando m es un número primo, m menos 1 dividido 2 también es un número primo, y el multiplicador a elevado a m menos 1 dividido 2, que es el número que vimos recién, es congruente con menos 1 en módulo m. ¿Qué quiere decir esto? Que sobra un resto equivalente a m menos 1, ¿ya? Porque le faltó un número para ser exactamente dividido por el divisor. Veamos un ejemplo con el caso 1, que es más simple. 7, que es m, es un número primo, lo cumple. 7 menos 1 dividido 2 es 13, que también es un número primo, cumple la segunda condición. Y la tercera condición hace relación a que el multiplicador, que en este caso es 5, sea congruente en módulo 6, por eso es menos 1. En vez de 7 es 6, se le resta 1. ¿Ya? Entonces 5 elevado a 3 es 125. Y lo más cercano lo más cercano al dividir por 7 es que me quede un resto de 6, ¿cierto? Porque 17 por 7 me va a dar 126, y antes de eso yo tendría un resto de 6. ¿Ya? A eso hace referencia. Antes de eso yo tendría 119 y me queda un resto de 6. Ese es el resto que me tiene que quedar al ser congruente con módulo 7. ¿Ya? Por lo tanto cumple las tres condiciones. Siguiendo entonces con esta secuencia de números generados, vamos a realizar un segundo ejercicio, que es: dado que sabemos ahora generar números, vamos a generar 20, 200 y 2000 números de la variable uniforme 0 y 1, y vamos a graficar el histograma teórico versus el histograma experimental, para lo cual vamos a volver nuevamente a la planilla. Entonces, realizando el ejercicio de generar números aleatorios, vamos a utilizar el mismo algoritmo congruencial para partir acá, y vamos a utilizar ahora este número, dado que esto nos va a asegurar una secuencia grande de números aleatorios. De esa manera vamos a generar 20, 200 y 2000 números aleatorios entre 0 y 1. ¿Ya? El mecanismo lo que pide es tomar una semilla y después esa semilla nosotros la multiplicamos, le ponemos residuo y le ponemos multiplicar acá por el multiplicador y lo dividimos por m. De esa manera vamos a obtener el residuo directo y vamos a obtener una serie de números, de una secuencia de números aleatorios entre 1 y 50 millones, de aproximadamente 50 millones. ¿Ya?
Para hacerlo uniforme entre 0 y 1, ahora tenemos que dividir esos números por el divisor, en este caso los 50 millones. Y vamos a hacer lo mismo hacia la derecha, pero vamos a generar tres casos: los casos de 20 números y los casos de 200 números y de 2000 números. Lo vamos a hacer aparte para poder hacer los cálculos de los gráficos rápidamente. Entonces este llega hasta el valor I200, pero hay que hacerlo desde los números de acá. Ahí. Y este llega hasta los 2000 números. Vamos a generar al menos 2000 números para poder hacer el cálculo que se solicita. Entonces aquí en estos 2000 números cortamos hasta 2000 y lo borramos. Entonces tenemos nuestros tres columnas con 20, 200 y 2000 números generados de manera aleatoria y uniformes entre 0 y 1. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo queda el histograma de la variable uniforme entre 0 y 1, el histograma acumulado versus el histograma experimental. Vamos a revisar el teórico, que ya está puesto aquí en líneas azules, versus el experimental. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a hacer entre un n variable, por lo tanto necesitamos primero calcular cuántos datos están bajo los umbrales. Los umbrales están aquí definidos, 0 y avanzan cada 0.05 hasta llegar a 1. Entonces lo que se debe realizar es un contar, y vamos a contar los datos solo que se encuentran bajo el rango del umbral, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es agregar estos 20 números, los vamos a fijar y el criterio va a ser que sea contar si solo si es menor que el umbral que hemos definido. Este valor, si se fijan, va siendo creciente todo el tiempo porque va contando todos los números. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces? Dividir por la cantidad de valores que estamos contando. En este caso son 20. Y de esa manera nos queda una función de distribución experimental que tiene la misma tendencia que la función de distribución teórica, de una uniforme entre 0 y 1, pero que no se ve igual, esto dado que tenemos solamente 20 números generados. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para 200. Para 200 tenemos que cambiar ahora a esta columna y llegar hasta 207 y dividir por 200. Y de esa manera vamos a tener esta función de distribución. Cambiando ahora el vector que grafica, y ajustando el umbral, nos queda que con 200 números la distribución experimental es muy cercana a la distribución teórica de una variable uniforme 0 y 1. Y ahora si terminamos el ejercicio con 2000 números, en el cual la variable llega hasta el 2007, ajustamos el umbral y dividimos por 2000 y cambiamos la variable que estamos representando, podemos ver que esta ajusta casi tal cual ajusta una variable uniforme entre 0 y 1. En la medida que vamos teniendo mayor cantidad de números aleatorios generados, vamos a obtener mayor cantidad, o sea, mayor cercanía con respecto a la distribución teórica, ¿ya? Con esto terminamos este ejercicio, volvamos a la presentación. Entonces aquí en la presentación podemos ver el resultado del ejercicio que estábamos revisando. Se puede ver cómo se ajusta la curva de distribución teórica versus la distribución experimental para 20, para 200 y para los 2000 datos.
Sabiendo ya cómo se hace la generación de número aleatorio de una variable uniforme 0,1, vamos a revisar en este momento cómo podemos hacer una simulación de una generación de números aleatorios para otro tipo de distribución. En este caso es la simulación de una variable gaussiana estándar, que dijimos que va a ser sumamente útil en el momento de trabajar después con los modelos multigaussianos, plurigaussianos, etc. Para eso tenemos la opción de generar números aleatorios que distribuyan como una variable gaussiana estándar con el método de los generadores de Box-Müller. Estos generadores dicen lo siguiente: si uno considera una variable u y una variable v independientes y uniformes entre 0 y 1, que ya sabemos generar del ejercicio anterior, podemos definir las variables x y las variables y con la siguiente fórmula. Fíjense acá en la lámina. Dice que si yo defino la variable x como la raíz de menos 2 veces el logaritmo de u por el coseno de 2 veces pi por v, voy a tener una variable, que es una variable aleatoria, con una distribución gaussiana estándar. Y me da otra opción también para generar una variable y, que es muy similar a la anterior, solo que ahora en vez de coseno es seno. Dice que estas dos variables van a ser gaussianas estándar y van a ser independientes. Esa es la metodología con el método Box-Müller para generar una variable aleatoria que distribuye como gaussiana estándar. ¿Ya? Entonces la consulta sería ahora: ¿cómo podemos hacer una generación de números aleatorios que distribuya como cualquier tipo de variable? Como la variable que nosotros quisiéramos que distribuya, por ejemplo, una exponencial, logaritmo, etc. Para eso existen distintos métodos. Dentro de los métodos que podemos ver acá está el de la inversión o de la anamorfosis inversa, el método de la aceptación o rechazo y el método de simulación por iteraciones markovianas. En este caso están marcados en azul los dos primeros métodos porque son los que vamos a revisar y efectivamente son los métodos que vamos a trabajar posteriormente con un par de ejercicios. Revisemos el primer método. El primer método que dijimos es el método de la inversión o de la anamorfosis uniforme. Esto lo que da cuenta es que si uno tiene una variable x, que es una variable aleatoria con una distribución conocida, f de x, función de distribución, esta se define como f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor que un valor x minúsculo. Recuerden que cuando ponemos mayúscula nos referimos a la variable aleatoria y a x al valor. Eso es la definición de una función de distribución, lo cual ya sabemos. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos generar números aleatorios que distribuyan como esta función de distribución? Si uno tiene una variable u, que es una variable uniforme, y esa es la gracia de haber generado primero o haber aprendido primero a generar distribuciones uniformes, vamos a usar eso como base. Si uno tiene esta variable u, podemos definir la invertida, o sea, la función inversa de la función de distribución u menor a x es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria u, la variable uniforme 0,1, sea menor o igual a f de x. Eso quiere decir que es idéntico a la función de distribución original. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que la función inversa de la función de distribución que yo quiero simular, al aplicarla sobre una uniforme 0 y 1, me tiene la misma distribución que la variable que queremos. Es decir, en términos prácticos, basta con generar números aleatorios entre 0 y 1 uniformemente y aplicarle la función inversa de la función que queremos generar. ¿Ya? Veamos un ejemplo para entender esto. Si nosotros tenemos acá una función f de x, como la probabilidad de que x sea menor que un valor, se puede ver de la siguiente manera, similar a un histograma acumulado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en el eje x los valores que puede tomar y en el eje y la probabilidad de que sea menor que ese valor. Para un valor 6, en el caso de este gráfico que estamos revisando, uno va, lee en este punto y nos dice que la probabilidad de que esta función tome valores bajo 6 es de un 50%. Ahora bien, si vamos al gráfico de al lado podemos ver la función inversa de esta función de distribución. ¿Ya? Esta función inversa ahora tiene los valores de probabilidad entre 0 y 1 en el eje x y tiene los valores que puede tomar la variable aleatoria entre 0 y 12 acá en el eje y. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos acá
cuál es la probabilidad o cuál es el valor que entrega la función inversa al evaluarla en el punto 0.5, que es el punto que habíamos obtenido acá cuando evaluábamos 6. Si U, variable aleatoria uniforme entre 0 y 1, entrega un valor 0.5, si lo evaluamos en esta función f inversa de 0.5 nos entrega el valor 6. Es decir, la probabilidad de que x sea menor a 6 es igual a f de x. Por lo tanto, se cumple la hipótesis que estábamos revisando en la lámina anterior. Y de esta manera, basta con tener números uniformes entre 0 y 1 y aplicarle la función inversa de la función de interés. ¿Ya? Esto nos va a servir para simular una distribución cualquiera. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función de distribución exponencial, la función de distribución exponencial se define como f de x es igual a 1 menos la exponencial de menos x con x positivo. ¿Ya? Esto es un crecimiento que da cuenta de un crecimiento de tipo exponencial, es decir, yo voy a hacer un decaimiento exponencial en esta parte y se lo voy a ir quitando al valor 1 hasta que me acerco de manera asintótica a la meseta, que en este caso viene a ser 1. Lo que hay que hacer en este punto es calcular la función inversa de esta función. ¿Ya? ¿Cómo se calcula una inversa de una función de distribución? Basta con despejar el valor que está acá como f de x y despejar x en función de f de x. Eso quiere decir que vamos a pasar sumando el valor menos exponencial de x hacia un lado, vamos a pasar restando el 1 menos f de x, le vamos a poner el negativo y vamos a aplicar logaritmo, ¿cierto? ¿Qué cosa nos da esto? Nos da que la función inversa es igual a menos logaritmo de 1 menos x. Y lo que vamos a hacer en este punto es evaluarla en una función de distribución uniforme entre 0 y 1, que distribuye con valores uniformemente entre 0 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, tal como dice aquí, para simular una distribución que distribuye como una exponencial, basta con simular una uniforme entre 0 y 1, o sea que me da valores que solo están dentro de ese rango y de manera uniformemente repartidas, y aplicarle esta función inversa que acabamos de despejar, es decir, evaluamos los valores 0 y 1 en menos logaritmo de 1 menos u. Por ejemplo, si la variable uniforme me entrega un valor 0.4, vamos a aplicarle la función menos logaritmo de 1 menos 0.4. Eso vendría a ser menos un logaritmo de 0.6. Y de esa manera voy obteniendo valores que van a distribuir como si fuesen una distribución exponencial. Veamos qué sucede al evaluar eso. Si se fijan acá, tenemos la distribución teórica. La distribución teórica, ¿cómo se calcula? En el eje X tenemos los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria, que son valores positivos. Eso dado como definimos nuestra función de distribución. Esta función de distribución toma valores entre 0 y 5 en este gráfico. Luego evaluamos 1 menos exponencial de los valores que toma, de menos el valor que toma, y dibujamos la línea teórica. Para calcular la línea experimental, basta con definir valores uniformes entre 0 y 1 y evaluarlas por el menos logaritmo. Si se fijan acá, tenemos una línea de cómo quedó la distribución experimental al evaluar 1000 números generados de esta manera, con esta metodología. Y podemos ver que efectivamente distribuye casi igual a una distribución exponencial que a la curva de la distribución teórica de una distribución exponencial. Esa es la manera con la que se genera una distribución cualquiera y que solo pide como requisito que la función de distribución que nosotros queremos generar sea invertible. Si no es invertible, no vamos a poder calcular la inversa y no vamos a poder utilizar este método, ¿ya? Entonces este método es bastante sencillo y nos permite generar cualquier tipo de distribución bajo esa condición de que sea invertible. Existe otro método para generar números aleatorios de una distribución cualquiera que veremos ahora. Este es el método de la aceptación y rechazo. El método de aceptación y rechazo, como dice acá, define lo siguiente. Define una variable aleatoria x con una densidad de probabilidad f de x conocida y define además otra densidad de probabilidad. Define una densidad de probabilidad g de x conocida y una constante multiplicadora c. ¿Ya? Y la siguiente relación.
pide que esta función de densidad de probabilidad conocida, g de x, al multiplicarla por la constante c, sea siempre mayor o igual que esta función densidad f de x que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Esta construcción es un poco más compleja, pero si nosotros entregamos esta condición, después basta ir evaluándolo en la planilla. Dado esta condición, el método funciona de la siguiente manera. Se generan puntos en el espacio puntos x, y puntos ordenados, en los cuales esos puntos van a estar definidos por dos variables aleatorias, x mayúscula y y mayúscula, uniformes bajo el área de la curva que define esta multiplicación c por g de x, ¿ya? Entonces, el punto 1 es que este par ordenado se compone por dos variables aleatorias, se define de la siguiente manera. El x es una variable aleatoria de densidad de probabilidad g de x. Y el y lo vamos a construir como una uniforme. O sea, vamos a tener que generar nuevamente esta herramienta de la variable aleatoria uniforme entre 0 y 1 por el multiplicador por esta densidad de probabilidad g de x, donde u aquí claramente dice que es la uniforme, ¿ya? Entonces, si se fijan, haber aprendido inicialmente cómo generar distribuciones que sean uniformes entre 0 y 1 no funciona para iniciar o para poder aplicar todas estas metodologías, ¿ya? Es básico saber generar números aleatorios entre 0 y 1. En la práctica después vamos a utilizar directamente la función en Excel para generar esos números, pero ya sabemos la teoría de cómo se generan, con los métodos congruenciales, ¿ya? Y el punto 3 de esta metodología es eliminar los puntos que no estén bajo la curva de densidad de probabilidad f de x. Es decir, nosotros vamos a cubrir esta densidad de probabilidad de interés, que es f de x, con una curva que es mayor, y uniformemente vamos a distribuir números dentro de esas dos curvas. Luego vamos a ver los puntos que no caen dentro de esa que no caen debajo de f de x, y vamos a eliminarlos. Y nos vamos a quedar finalmente con los valores que tomen la variable x de los puntos que no ha sido rechazado, ¿ya? Para que este método sea lo más rápido posible, lo ideal es elegir la constante c menor tal que cumpla la desigualdad que nosotros queremos. Es decir, que esta curva que vamos a poner sobre la función sea lo más acotada y esté lo más envuelta dentro de esta otra curva que la envuelve, ¿ya? Por lo tanto, ya que hemos visto hasta ahora tres métodos para generar números aleatorios, que es el método de la anamorfosis, el método de Box-Müller y el método de aceptación y rechazo, vamos a aplicar esos tres métodos en tres ejercicios para generar una función de distribución exponencial, para generar una gaussiana estándar con cada uno de los métodos, ya sea el Box-Müller o la aceptación y rechazo. Tal como dijimos, aquí está el enunciado de los ejercicios. El ejercicio 1, lo que vamos a hacer es generar una simulación con 2000 números que distribuyen como una exponencial, y vamos a verificar el histograma teórico versus el histograma experimental. En el ejercicio 2, lo que vamos a realizar es una simulación de 2000 números que distribuyen como una gaussiana estándar, utilizando el método Box-Müller, y vamos a graficar el histograma teórico versus el histograma experimental nuevamente. Y en el método 3 nuevamente vamos a generar una gaussiana estándar, pero ahora vamos a utilizar otro método, el método de la aceptación y rechazo, y para simplificar el ejercicio vamos a entregar directamente la constante c. Aquí en este caso la constante c va a estar definida por la siguiente expresión, la constante c por g de x va a estar definida directamente por la siguiente expresión, y vamos a considerar c como el factor multiplicador y g de x como la exponencial de menos x al módulo, y directamente vamos a entregar la función de densidad de probabilidad de una gaussiana, que viene dado por la siguiente expresión: 1 dividido 2 raíz de pi por la exponencial de menos x cuadrado medio, ¿ya? Entonces, con esto podemos ver cómo se van a generar tres tipos de distribución y la misma distribución con dos métodos diferentes. Para eso procedamos a trabajar en el Excel.